Hoy en Lengua Larga. Larga la. Ay, Trinita, qué bonita canción escogieron para que ponga el ramo la Josefina. Los mismísimos niños de cantores de Morelia, dijo la Chana con lágrimas en los ojos mientras trataba de enfocar su vista en el altar de la Virgen, donde la Josefina estaba depositando un ramo gruesísimo de flores. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 126. Rápidamente, porque son muchos mensajes, agradezco de todo corazón que se tomen el tiempo, porque me han llegado, sobre todo en este episodio, en el pasado, cartas. O sea, no son mensajes, son cartas. Me puse a copiarlos y a pegarlos en hojas de Word, así para ver qué tal, nomás por curiosear. Y eran cuartillas completas que me di la tarea de resumir y quiero agradecerles por tomarse el tiempo, porque el tiempo es valioso y vuela. Francisca de Ciudad Obregón: a mí me tocó vivir la época de los chicles con mis tías en el pueblo. Gracias por compartir, qué tiempos aquellos. Saludos hasta Ciudad Obregón, Francisca. Patricia Vizcarra, que se reporta cada semana desde Estados Unidos. Cuando escuché la historia de cómo se conocieron tus padres, moría de amor. Ahora con este complemento, no, qué historia tan más romántica y bella. Muchas gracias, Patricia. Si quieren escuchar la historia del chicle y de todo lo que envuelve el chicle detrás de el romanticismo de mis papás, pues están en el episodio anterior. José Dórame: es cierto, mi tía completó una caja de chicles con todos los que le regaló su esposo. Sí, oigan, es que había novias que no se comían los chicles, que los abrían. Eso no lo dije en el episodio pasado. Los ponían en una cajita y hasta que se casaban se comían los paquetitos de chicle, como si fuera de mala suerte abrir el paquete de chicles antes de abrir otra cosa. Nelly de Hermosillo: me recordó mi juventud. Lo único que nos daban eran los chicles, solamente los jueves y domingos, que eran los días de visita. Así es. María Calles: tengo muchos recuerdos de los chicles en el noviazgo y te faltó mencionar los chicles Yucatán. No me acuerdo esos chicles. No me acuerdo chicles Yucatán. Los he escuchado mencionar, pero no me tocaron. Y dicen los lenguas largas en la familia materna que cuando mi papá y mi mamá se huyeron juntos, mi papá dejó un montón de chicles de paquetito de colores en el monte y dejó un pedazo de faldillas de mi mamá enganchadas en el cerco. Me dijeron que no dijera el nombre de quien mencionó esto, pero saludos a ti, que eres el hijo de quien dejó las faldillas en el cerco y de quien dejó los paquetitos de chicles tirados en el monte. No, pues estos sí se la robaron y se robaron mutuamente y huyeron, ¿no? Así se decía, ¿no? Se la robó. Aunque se robaban mutuamente, porque pues la novia no salía con una pistola en la cabeza, brincaba la barda con todo la convicción posible. A mí no me daban chicles, me daban paletas o patitas de pollo. Vivi desde Ciudad de México. Patitas de pollo. ¿A los niños en Veracruz? Patitas de pollo, de patita de pollo. Pero no está cruda, pues, ¿no? Sí. Bueno, no. Está cocida. Ah, ya vimos cuáles son los chicles Yucatán. Ya los había visto. Sí. Es que es tan... Y dirán quienes escuchan el podcast en otro país: ¿y por qué se sorprende si también son mexicanos? México es tan grande y es tan diverso que en Sonora suceden cosas muy diferentes, pero completamente diferentes a las que suceden en Yucatán, Oaxaca, etc. Saludos a Vivi. Espero que haya disfrutado su patita de pollo. Patricia Ramonet: qué bonito podcast. Me trajo muchos recuerdos de los años 70, donde nos regalaban chicles. A mí me regalaban unos chicles americanos larguitos y muy blanditos. Saludos. Saludos a Almadelia Ortiz: acabo de escuchar el podcast cuando le diste un tip a Omar Montoya. Tienen que escuchar la historia que viene a continuación, porque tiene que ver con este personaje también. El tip de grabar a su mamá mientras hace las recetas. Pues yo hacía eso. Entrevistaba a mi mamá y le preguntaba cómo se hacían las cosas. Y cuando se soltaba hablando, pues ya la grababa. Tienen que hacer eso. Si sus mamás, tías no quieren soltarle las recetas, grábenlas a escondidas. No importa que la derecho, ¿cómo es el de la privacidad? ¿Cómo se llama ¿cómo? Pero tiene un nombre
No, cuando tienes derecho a la... Sí, y que tus datos personales y... Esto no aplica en las recetas. Hay que grabarlas, sí. Sí, porque es muy diferente escribir. Ahí digo ahora que tenemos tecnología, ¿no? Es muy diferente escribirlo mientras lo dice a escucharla después diciendo y haciendo las cosas. Ok. Lola Rubio, Lola mandó una carta enorme. Dice, gracias por esa lengua larga tan especial, la de cartas para enamorar. Personalmente creo que la historia de tus papás es hermosa y muy romántica. Me transportaste a mi pasado, lo recordé con mucho cariño y anhelo. Al igual que tu mamá, también viví una situación parecida con las cartas. Hace muchas lunas, qué romántico, viví un gran amor, el gran amor de toda mi vida. Él vivía en otra ciudad y nos enviábamos muchas cartas. Y solo las personas que pasamos esa etapa sabemos lo que se siente al recordarlo y me imagino que tu mamá lo recordó cuando te pilló viendo esas cartas. Saludos, Lola Rubio, hasta Estados Unidos. Y ahora sí, vamos a leer los mensajes de Spotify. En Spotify abajo siempre ponemos una pregunta abajo del episodio. Gracias, Daniel. Y la pregunta que les puse fue, ¿a ustedes les regalaron chicles de novia? ¿Ustedes le regalaron chicles a la novia o novio? ¿Y de cuáles? Claudia, nunca me regalaron chicles, solo chocolates. Qué elegante. Leiva Karina, sí, chicle motita de uva y bubaló. Alberto Quiroz, no me tocó esa costumbre, pero sí me tocó cartita o detalles a mi noviazgo de adolescencia. Dora Gazos, debieron haber sido muchos chicles. Nos gustaban los chicles de bola tipo de maquinitas. Ah, de los que echan moneda a la bola, ¿no? Tuve un novio, dice Patricia, que me regalaba unos chicles larguitos que venían en un papelito verde, blanco o amarillo, que eran americanos, muy ricos, no recuerdo el nombre. Laura, a mi ex esposo le regalaban unos llamados Orbit. Los Orbit son tan nuevos. Son nuevos que no los Orbit, ¿sí? Dice aquí Gloria que ambos nos regalábamos chicles. Eso sí es ser inclusivo, equidad de género. Recuerden, en YouTube píquenle al botón de suscribirse, denle me gusta, en Spotify denle seguir, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se estrene el podcast. De esa manera, los lunes que se estrena el podcast, les va a aparecer así en su celular. ¡Cling! Se estrenó Lengua Larga. Ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Ay, Trinita, qué bonita canción escogieron para poner el ramo. Los mismísimos niños cantores de Morelia, dijo la Chana con lágrimas en los ojos, mientras la Josefina iba y ponía un grueso ramo a la Virgen ahí en la iglesia. Un mes antes de que la Josefina pusiera el ramo, Meche, te trajo un sobre la Josefina. Ábrelo. Debe ser la invitación. Córrele, muchacha lenta. El pueblo completo estaba a la expectativa del desenlace amoroso entre la popular y espigada Josefina, porque era de crema y nata, pues, ¿no? La Josefina era caso serio y todo el mundo quería ser como la Josefina, todas las muchachas del pueblo, pues, ¿no? Porque se iba a casar además con el médico recién llegado, el doctor Sigifredo. Pues entonces ya llegó la Meche, ¿sí? Abrió el sobre que le había traído la Josefina y decía, nos complace en invitarlos al enlace matrimonial de la señorita Josefina Ballesteros Ochoa y el joven Sigifredo Montoya López. El día la Meche pues lo leyó tartamudeando la invitación, estaba muy nerviosa porque todo el pueblo estaba esperando la invitación. Aparte, imagínense, para que en los años 50, llegara una invitación a una casa, lo que costaba mandar a hacer una invitación y que te tomaran en cuenta y te pusieran el nombre, familia de la Meche, ¿no? Era una cosa espectacular. Entonces, pues el chisme se empezó a correr como olla de palomitas en todo el pueblo. Y así, ¿te llegó la invitación? No te llegó la invitación de la Josefina. No vas a ir a la boda. Ya te llegó la invitación. Y todo el mundo, ¿sí? Empezó a correr del tingo al tango para buscar a Juárez para ir a la boda de la Josefina y Sigifredo. Eso fue un mes antes. 2 días antes empezaron a correr los mitotes en el pueblo. Mira, Chana, trajeron una trocada de muchachas de Babiácora. Babiácora está... hay una ruta de pueblos del río que están a un lado del río Sonora. se está riendo porque hablé como la Chabelita. Es que ya me ha dicho el Gerardo que habló como la Chabelita, pues, ¿no? Pero es que hoy les estaba diciendo que hay 3 síntomas de que eres una señora mitotera cuando das un discurso. El primer síntoma, te pasas los dedos alrededor de los labios, ¿no? Así.
Segundo síntoma, alzas el cuello, alargas el cuello para ver lo que más puedas alcanzar a ver a través de la ventana, sobre todo cuando estás lavando los trastes, ¿no? Tercer síntoma, ese, Chabelita, que empiezas a hablar así. Cierro paréntesis. Bueno, luego, la chana, pues estaba en medio del mitote de que habían llegado una trocada de muchachas de Babiácora, el pueblo vecino que está en la misma ruta del río Sonora, porque iban a hacer un gran pastel. Trajeron en un carro, así, en la parte de atrás del pickup, un montón de chamacas agarradas de las racas del carro del pueblo vecino para que ayudaran a hacer el pastel. Y el mitote ahora ya no era la boda, era el pastel. Y decían, ¿cómo ir a hacer el pastel? Si la Josefina fue a Brackers, una tienda muy cara ahí de Nogales, Arizona, a comprarse el vestido de novia. Aquello era como, Brackers era como que se las hiciera la Vera Wong, pues, ¿no? Que le hiciera el vestido, creo que ahorita ya hay otra más famosa que la Vera Wong, pero era como que la Vera Wong le iba a hacer el vestido a la Josefina, así tal cual. Por eso el pueblo estaba ardiendo en llamas por el mitote. Mientras tanto, en la cocina de la familia Ballesteros, atizaban, batían y corrían de un lado a otro. Faltaban 2 días para la boda. La Josefina, que era la novia que todo el mundo ansiaba ver caminando por el altar, hacia el altar, estaba batiendo una palangana. Así con una cuchara de madera batía harina, huevos, aceite, azúcar y batía y batía. Y pásenme la charola y pásenme la otra charola. No había horno, punto número 1. Punto número 2, no había moldes para hornear el pastel. Entonces, en charolas de carta blanca, de esas que regalaba Carta Blanca, la de las caguamas, ahí las embadurnaban de manteca, vaciaban la masa y las metían en la hornilla. Entonces tenían que estar controlando las brasas para que la temperatura no subiera o no bajara y por lo tanto no se quemara o no quedara crudo el pastel. Y pues no había tantas charolas, ¿no? O sea, pidieron charolas en todo el pueblo de Carta Blanca para hacer el pastel. Se usaban las 4 charolas que habían conseguido, las sacaban, las tenían que enfriar, limpiarlas, volver a hornear. Duró 2 días la preparación del pastel de la Josefina y de Sigifredo. El primer día hornearon todos los panes. Un día completo horneando panes para hacer un pastel, ¿sí? Un día completo. El siguiente día se levantaron muy temprano todas de la cocina, porque todas durmieron en la cocina, las chamacas. Imagínense, la casa de la Josefina estaba llena de visitas que habían llegado de otras partes a la boda, pues, ¿no? Entonces las chamacas durmieron así, en el piso, una encima de la otra, las que habían llegado de Babiácora, porque al siguiente día tenían que decorar el pastel. Para decorar el pastel, ¿qué se ocupaba? Huevos. Huevos blanquillos, ¿no? Pues en la mañana recorrieron todo el pueblo buscando huevos porque lo único que se iba a ocupar de los huevos eran las claras. Entonces debía haber muchas claras para hacer el turrón, batirlo, ponerle azúcar y demás. Y oye, fulana, ¿tendrás unos huevos que me prestes regales para la novia, me vendas? Y ya que consiguieron todos los huevos de todas las gallinas posibles de las casas, de los corrales de las casas, pues se vinieron a batir, ¿sí? Era ya un día antes de la boda. Faltaba un día para la boda. Se empezaron a batir, hicieron un montón de merengue y empezaron a armar los panes, ¿no? Y en ese momento se escucha el grito emocionado de la Josefina. ¡Amá, llegaron las bases del pastel! De Aconchi, un pueblo que estaba cercano a Huepac, en la misma ruta, pues se distingue por haber muchos carpinteros y haber carpinterías. Entonces les hicieron bases y pilares de madera donde se iba a acomodar el pastel, que era un pastel de pisos, pues, ¿no? No era un pastel en el que iban panes encimados, no. Iban los panes en bases, pilares, otra base, otro pastel, pilares, otra base, otro pastel, pilares, y aquello era multinivel, pues, ¿no? Entonces, el mero día de la boda, ¿sí? Pues el pastel ya estaba terminado. Ya estaba terminado y dijo Josefina, ¡listo! Ya está el pastel, ahora sí me voy a ir a cambiar. Se fue a poner el vestido de novia, ¿sí? Y en ese momento llegó el fotógrafo. Cabe aclarar que en aquel entonces pues se tomaban 3 fotos, ¿no? La de los novios con el pastel, la de los novios con el padre del pueblo, los padrinos, madrinas y el ramo ahí fuera de la iglesia. Y si acaso una ahí besándose o agarrando el cuchillo para partir el pastel. No había mucha fotografía, pues, ¿no? El fotógrafo agarró el pastel y pidió que lo pusieran a un lado del lavadero. A un lado del lavadero, en el corral. Porque era el único lugar donde pegaba bien la luz, pues. Y no había flash, ¿sí? O sea, eran de esas bombillas que se reventaban y ya se tiraban a la basura.
pero tenía que estar bien iluminado el pastel con luz de día. Entonces acomodaban el pastel, ahí lo ponían de un lado a otro. Chequen nada más, ¿eh? Chequen nada más. El pastel, ¿sí? Empezaba de la siguiente manera. Tenía 4 pisos, eran demasiados. En el cuarto y último piso había un cupido de azúcar parado sobre una media luna. Y en sus manitas, el cupido de azúcar sostenía unos azares, que los azares, así los listones de azares, o sea, eran listones con florecitas entretejidas, todas de turrón, ¿no? Los azares en sus listones caían al piso siguiente, al tercer piso. En el tercer piso había un par de caballos unidos con un listón, uno amarrado del otro, ¿sí? Como si estuvieran galopando en el tercer piso. Era una escena aquella, pues, ¿no? Era una película contada en un pastel. Luego, en el piso de abajo, ¿sí? Seguían los listones cayendo con los azares en el segundo piso y había unos novios esculpidos en azúcar. Que los novios esculpidos en azúcar los había traído la Josefina del otro lado, de Nogales. Cuando fue a comprar el vestido, se trajo los monitos también, pues, ¿no? De azúcar. Y el pastel tenía... ¿Han visto los pasteles de Sanborns? Que tienen unos picos así de turrón, de azúcar. Esa es como la manera tradicional de la época virreinal en México, después de la conquista, de preparar pasteles con picos de turrón. Entonces, así era el pastel de la Josefina, con picos de turrón, 4 pisos. Sacaron el pastel, lo pusieron a un lado del lavadero, tomaron las fotos necesarias, ¿sí? Y después, pues ya se fueron a la boda. Cuando los niños cantores de Morelia terminaron de sonar en la vitrola dispuesta dentro de la iglesia de San Lorenzo, no estaban los niños cantores de Morelia ahí en vivo cantando, pues era una vitrola que pusieron el disco y pusieron ahí para que se oyera como si estuvieran los niños en el coro cantando, porque era de alta gama, pues, ¿no? Pero una cosa que fuera de alta gama y otra cosa que tuvieran dinero suficiente como para pagarle a los niños. Entonces no pudieron pagarle a los niños, trajeron el disco. Salieron, ¿sí? Se fueron a donde estaba el pastel. El fotógrafo les tomó una foto y después de que pasaron los años, la única foto que se logró de las 4 o 5 que tomó el fotógrafo fue la del pastel. Y de esa boda, la única foto que existe es la del pastel. Ni los novios, ni los padrinos, ni el sacerdote, ni la iglesia, ni nada pudo ser retratada. Así que Josefina y Sigifredo, bueno, ahorita quien está en este plano es Josefina. Linda la Josefina. Ahí les voy a poner una foto con la Josefina porque fue al restaurante a celebrar el 10 de mayo. No tiene foto ni memoria de la boda, excepto la que guarda en su cabeza. Lengua larga somos tú y yo. Lengua larga somos todos. Lengua larga, escúchalo. Chisme, historias y cocina, la mejor combinación. Con el chef Juan Ángel, el lengua larga mayor. Lengua larga, el podcast. El pastel de bodas no es un invento, porque a veces pensamos que todo lo creamos en México, ¿no? Estuve en una conversación la semana pasada y decían, ay, es que las albóndigas las hicieron en México. ¿Cuál las hicieron en México? Son más árabes que el pan pita, hombre. Ay, es que, ¿qué otra cosa me dijeron? Ay, es que el menudo es muy mexicano. ¿Cuál mexicano? Si ni había vacas. El menudo lo hacen los españoles. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del menudo en España. Por andar de hablador. El mondongo. No, pero es el que no tiene... A ver, Dani, vamos a preguntarle a San Google. No es el menudo, no es originario, o sea, la panza preparada no es originaria de México. Así tampoco los pasteles. Los pasteles tienen su origen en la época romana. Los romanos fueron los primeros en muchas cosas. Y fueron los primeros también en introducir el pastel de boda. Colocaban un pan sobre la cabeza de la novia y se partía encima de la cabeza de la novia como símbolo de fertilidad. Los invitados se apresuraban a recoger los trozos. Cuando le ponen el pastel en la cabeza de la novia, parten y alrededor hay gente aperingando lo que está cayendo de la cabeza de la novia, pues, ¿no? ¿Sí? Porque eso acarreaba buena suerte. Tenía 2 fines. 1, que la novia fuera fértil, y 2, repartir suerte entre los asistentes. Salud, salud. Sin embargo, el pastel de la actualidad procede de una costumbre inglesa de finales del siglo XIX. Los invitados llevaban a las bodas un pequeño pastel y los amontonaban en una gran mesa. Y así nació el pastel que hoy conocemos,
que es de pisos. En un inicio sería bueno eso, ¿no? Pedirle a los invitados que lleven un pastel cada uno y así uno se ahorra el pastel de bodas y nomás lo amontonan uno encima de otro. Así nació el pastel de bodas. A lavar los trapitos. Lengua larga, la. Pregunta del día. Y nos vamos a divertir mucho leyéndolas e imaginando las respuestas. ¿Cómo fue tu pastel de bodas? Pero denos detalles, no nos van a decir, fue de vainilla relleno de mermelada de fresa con cobertura de huevo, no. Así como les escribí el pastel de la Josefina de Sigifredo, ¿eh? Así, tantos pisos con el caballo, los monitos, los azares colgando. Va a ser muy divertido que recuerden, lo plasmen y para nosotros va a ser muy divertido leerlo. Échale queso. Lengua larga, la. Les voy a dar la receta del pastel de bodas. Y es el pastel de bodas que hace mi esposo, ¿eh? Así, para que vean que no somos egoístas. Porque yo siempre he dicho que aunque les demos la receta así fielmente, cada mano es diferente, cada horno es diferente, cada batidora es diferente. Entonces, Reinito me pasó la receta de los pasteles de bodas que él prepara, ¿sí? Que lo pueden hacer en forma de panqué, lo pueden hacer en forma redonda, háganlo en forma de panqué. La receta que les voy a dar es para que quepa en un molde para panqué y lo puedan rebanar después y lo tomen con cafecito. Ya si quieren hacer un pastel de boda, pues lo hacen cuadrado, redondo, los rellenan, apilan, los decoran, etc. Yo nada más les voy a dar la receta de la masa. Van a tomar una licuadora y les voy a dar una versión facilita. Se los voy a dar en licuadora. En la licuadora van a poner todo lo que les voy a decir. Y en ese orden, ¿eh? Porque si ponen primero la harina, se queda pegada abajo. En ese orden. Primero, 2 huevos. Media taza de azúcar, media taza de leche, 100 mililitros de aceite vegetal. No le vayan a poner aceite de oliva ni de aguacate, aceite de canola o de cártamo, que sean lo más insaboros posible, ¿sí? Ok, repito, 2 huevos, media taza de azúcar, media taza de leche, 100 mililitros de aceite vegetal y ya que está todo esto, agregan también una cucharada de vainilla y una taza de harina de trigo junto a una cucharada y media de polvo para hornear. Todo eso lo van a licuar, lo van a poner en un molde que primero lo engrasan, luego le ponen harina o mezclan 1/3 de taza de harina y 1/3 de taza de aceite, hacen como un antiadherente así y con una brochita lo untan en todo el molde. Después vacían todo lo que les dije que estaba en la licuadora, ya licuado, lo hornean a 180 grados durante 40 minutos, esperen a que enfríe y ese es un pastel de boda auténtico. Si ustedes pensaban que los pasteles de boda son los que salen de las cajitas, no. No existían los Betty Crockers, no existían los Pillsbury y todas esas marcas, ni la Pons, ni no sé qué otras marcas hay de pasteles. Todo se hacía a mano, como en la boda de Josefina, y mi esposo, no es comercial, lo sigue haciendo a mano. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the f*** is this? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!